Buenas tardes, mi nombre es Mayerlin Torres, soy la cadete de primer semestre de Ingeniería Marítima y hoy vengo a exponer con nuestro compañero, el cadete Ángelo Fernández y el cadete Chantal Escalante. Los planos de referencia. Los planos de referencia también pueden ser los diagramas que muestran la estructura del barco y los componentes de su diseño. La longitud es aquel plano vertical trazado en dirección de proa a popa. Horizontal es un plano segmental al plano de flotación, de trazado de proyección de verano, que pasa por la línea de la quilla a plano transversal de aquel plano vertical perpendicular y los planos diametrales que se basan en deriva longitudinal entre los barcos longitudinal ante el barco en dos mitades iguales en la línea diferente. Son un grupo de líneas que se utiliza para asegurarse en el barco encuentra una posición estable y segura en el mar. Las líneas base es el plano horizontal en una coordenada cartesiana. Se usa en geometría descriptiva, en un metodológico para representar objetos en un espacio. Las líneas de flotación y la carga tienen que ver con la ley de la física y la química, que se relaciona con la densidad y el peso de un objeto en las partes sumergidas y flotantes. Las líneas de crujía es el plano longitudinal de simetría. En un buque podemos ver que es el espacio de proa a popa, que se considera la línea imaginaria, que se separa entre cubierta y dos partes iguales. La línea de la cuaderna maestra está en un conjunto entre la quilla y es una de las principales de las estructuras de un buque. La línea perpendicular es de proa a popa. Es la línea que va desde un punto en un buque hacia atrás y hacia el centro del buque. Y luego a la otra punta está la línea perpendicular a la línea del casco y una medida importante para determinar la estructura del navío. La perpendicular da a estribor y vapor en las líneas imaginarias, en el caso de que un barco estribor en la parte derecha y de la embarcación es en la parte izquierda. La hora viva es la parte del casco que se mantiene sumergida, mientras que la hora muerta es la parte que está del agua de la superficie. En ambos traza una línea invisible. En el calado es la profundidad en la que un barco se hunde en el agua, mientras que el disco de Plimsoll se puede encontrar en la parte anterior del casco del barco y del nivel del agua, de mantenerse por debajo de ese marcador para asegurarse de la estabilidad del barco. Y con eso lo dejo con mi compañero, el cadete Ángelo Fernández. Total. El logro total es la tomada entre dos puntos máximos en el navío. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para con fines civiles, para encajar, para determinar el espacio
para acoplar ciertas aplicaciones similares. ¿Cómo se puede medir la eslora total? Se mide la eslora total. Se mide desde la proa en línea recta hasta la popa. Eslora de trazado. Es la distancia medida horizontalmente en la dirección longitudinal del buque, dibujado por los extremos más salientes de proa y popa. Entre perpendiculares. Es la longitud del diseño de una embarcación que corresponde a la distancia horizontal entre dos perpendiculares y el plano de flotación en el diseño de dos puntos de intersección desde la proa y el poste de popa. Eslora de flotación es la longitud del eje longitudinal del plano de flotación considerado. Es la eslora de flotación que está vinculada a la capacidad de manejo del buque. Eslora de francobordo. Es la distancia vertical que mide entre la cara inferior de la cubierta hasta la línea de flotación. Y la eslora de arqueo significa el 96% de la eslora total en una flotación situada a la altura del canto superior de la quilla, igual al 85% del puntal mínimo de trazado. Ya terminamos ahora vamos con la manga. Empezamos con la manga máxima. La manga máxima es la anchura del barco o del buque. Como la manga no es constante en el buque, llamaremos manga máxima a la parte con más anchura del buque, que normalmente suele coincidir con la cuaderna maestra. Manga de trazado es el valor mayor de la anchura del barco medida entre las caras externas de las cuadernas. Manga de fuera de forma es la distancia medida entre la cuaderna maestra por la parte de afuera, aumentada por el espesor de los forros. Manga de flotación es aquella que es medida en la línea de flotación del navío, que normalmente no se ve aquí, pero se puede delimitar por esta zona. Ahora vamos con puntal. Empezamos con puntal de trazado, que es la distancia vertical medida entre la parte superior de la quilla, y la parte superior de la anchura de la cubierta de francobordo, medida en el centro del buque. Puntal de bodega es la distancia vertical desde el plan o parte inferior hasta la recta del bao. Puntal de entrepuente es la medida vertical desde el borde de la quilla hasta la unión de la traca en la cubierta, ¿ok? Por extensión, esto se le conoce normalmente puntal de una brazola o de un entrepuente. Puntal de francobordo es el puntal moldeado en la sección media más el espesor de la chapa de trancanil. Y tenemos el puntal de arqueo, que es la distancia vertical medida desde el borde superior de la quilla hasta el borde superior del bao, desde la cubierta de francobordo, pero en el costado del buque. Los elementos longitudinales son aquellos que se extienden desde la proa hasta la popa del buque
Estos elementos comprenden la quilla, los vaos, las esloras, los longitudinales de costado y de fondo, los palmejares, las bagras, los forros interior y exterior, la borda y el trancanil. Mientras que los elementos transversales son aquellos que van de un lado a otro en la cubierta del buque. Estos elementos son las cuadernas, las bularcamas, las varengas y el codaste. El cuerpo central del buque es aquel espacio delimitado entre el mamparo más a proa y el mamparo más a popa. Este abarca las acomodaciones, los tanques y las bodegas y la superestructura. Mientras que, por otro lado, el cuerpo de proa es aquella zona que va de la... Por otro lado, el cuerpo de proa es aquella zona que abarca la parte delantera o de avance, y el cuerpo de popa es la parte trasera que comprende la estructura de maniobra y de timón. Finalmente, los mamparos son las paredes interiores del buque que se utilizan para determinar los compartimientos y los cuartos, Finalmente, los mamparos son las paredes interiores que se utilizan para determinar los compartimientos del buque.